Shalom amigos, le habla Joseph, director de Jaim, y usted está escuchando el programa de Neh Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en que fuimos hertados. Gracias le damos al Todopoderoso por una vez más poder estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, con una enseñanza, con información, con temas que están relacionados a las Sagradas Escrituras y nuestra fe. Y como ustedes saben, nosotros, pues, aquí en esta media hora tratamos de resumir un poco lo que hemos estudiado durante la semana y hablar otros temas adicionales que surgen en la medida que vamos estudiando. Hoy nos encontramos en el día 13 del mes de diciembre, quiere decir que hemos llegado al día donde había anunciado con anticipación que íbamos a estar hablando de un tema especial relacionado a la celebración o conmemoración eh, de eventos pasados que se convierten en celebraciones tradicionales dentro del pueblo de Israel. A partir del jueves pasado, el día 10 de diciembre al anochecer, en diferentes partes del mundo, judíos observantes, judíos no observantes, e incluso personas de las naciones que se han unido en la fe de Israel, a la fe de Israel, encienden cada día, por 8 días, una candela, una vela, en unas ocasiones aceite, en una lámpara de 9 brazos, cuyo función es recordar los eventos pasados y los milagros y los actos salvadores de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, esta tradición que tenemos hoy día, obviamente su práctica, cuando la miramos, pues no tiene ninguna similitud a lo que envuelve el evento en sí. Y ahí es donde entra la escena lo que llamamos tradiciones, como una tradición tiene origen a partir de un evento histórico o un evento importante que marca la historia de una nación. Y pues nosotros, como personas que creemos en la importancia de regresar a las fuentes y entender el mundo donde se construye la Biblia y a la misma vez comprender su mensaje para poder transmitirlas a otros, nosotros también en Eshaim nos unimos a ese periodo de días donde, además de ser un tiempo de alegría para nosotros en nuestro hogar y en diferentes partes del grupo de Eshaim, también tomamos el tiempo para recordar realmente los actos maravillosos y salvadores del Creador, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque cuando vas a la historia que da origen, lo que usted conoce hoy como Hanukkah, que es, si usted ha visto en diferentes lugares fotos o en persona, alguna persona encendiendo una lámpara un candelabro, cada día añadiendo una vela, pues sepa usted que esta acción que tiene una connotación tradicional, tiene su origen en una historia que lamentablemente en las Biblias protestantes no se encuentra porque pues lo que escogieron el canon protestante entendieron que no eran libros importantes, consideraban libros no inspirados. Y esto hace que las personas pues pierdan, desconozcan de esta historia y consideramos que es importante conocerla porque el saber qué pasó en el pasado nos ayuda a entender el presente, pero no solamente el presente, sino a entender los eventos que siguen después de ese evento histórico. Así que con esto voy a dar inicio a la lectura de los primeros capítulos del primer libro de los Macabeos para que usted pueda conocer un poco de las cosas que pasaron en este periodo del tiempo, en la historia del pueblo de Israel, que dieron origen a lo que hoy luego se celebra o se conmemora como una fiesta tradicional donde en diferentes partes del mundo se enciende una vela por cada día, por 8 días, hasta alumbrar por completo la lámpara representando la luz del mundo. Vamos a comenzar con la lectura en el capítulo 1 del primer libro de los Macabeos, donde dice: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los queteos, derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar empezando por la helada. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra.
Avanzó hasta los confines del mundo, se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensorbeció y se llenó de orgullo, dice el autor del libro. Reunió un ejército potentísimo, y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y se dio cuenta de que se moriría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte todos se ciñeron de la diadema, y los hijos después de ellos durante largos años, y multiplicaron los males sobre la tierra. Con esto comienza el autor del libro introduciendo la vida de Alejandro de Macedonia, que usted conoce como Alejandro el Grande, quien fallece y, como no tenía herederos, reparte su reino a los generales más cercanos a él. Muy interesante notar que en el libro de Daniel, que está muy relacionado a esta época del tiempo, se habla sobre esta historia. Se habla sobre ese macho cabrío que en el capítulo 8 de Daniel, que sus pies no tocan la tierra, dando a entender lo rápido que Alejandro conquista el mundo de ese entonces. Y que este macho cabrío destruiría o aniquilaría a otro carnero de 2 cuernos, que se refiere al rey de los Medios y los persas, que es Darío, y se engrandecería grandemente, para la redundancia, porque su poder sería uno único, que luego moriría y se levantaría de ellos los generales, que de uno de esos cuernos sale un cuerno malvado, que es de quien vamos a estar hablando aquí en la próxima lectura. Dice, de ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras les parecieron bien y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Si usted no lo sabía, pues lo sabe ahora. El gimnasio que usted conoce hoy no es similar al gimnasio del tiempo que se está narrando aquí. Los gimnasios que hacían los griegos, los helenos, se acudía desnudo para, de cierta forma, el culto a los dioses, el mostrar la belleza del cuerpo. Dice el texto, rehicieron sus prepucios, una forma de decir, tal vez el autor decir que se reversaron el pacto, la circuncisión que representaba el pacto que el Eterno había hecho con Israel, o abandonaron su cultura judía, una forma también de poder decir, rehicieron sus prepucios. Renegaron de la santa alianza para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal, dice el autor. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y una numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos. Ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143, dice el autor, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel, llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario. Se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz, con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incenciarios de oro, las cortinas, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que cubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra, después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Sobre esto, escribe Daniel en el capítulo 8. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, se refiere a Antíoco, que creció mucho hacia el sur, se refiere a que conquistó Egipto, y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, como dice en la lectura de Macabeos, entró a Jerusalén.
se engrandeció hasta el ejército de los cielos y parte del ejército, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de la milicia celestial, porque fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A esto se refiere el libro de Daniel cuando estamos leyendo esta parte de Macabeos. Dice el texto del primer libro de Macabeos: en todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes, ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó, el recién casado entonó un cántico de dolor. Sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. Se estremeció la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Y esto a raíz de lo que pasó con el santo templo, que era el centro de la vida del pueblo. Era el centro de culto de la vida del pueblo. Y dice el texto que voy a continuar leyendo para que ustedes puedan ir viendo la historia pasada y puedan entender luego, más adelante, lo que esto representó para la historia, para la vida del pueblo de Israel. 2 años después, envió el rey a las ciudades de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén. Misarca es un título de jefe de mercenarios, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército, habló dolosamente palabras de paz, y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad, la asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños, se adueñaron del ganado. Después construyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Establecieron allí una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. La proveyeron de armas y vituallas, y depositaron en ella el botín que había reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, el adversario maléfico para Israel en todo el tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Pero por ellos los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraño, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, su Shabbat en erosión, su honor y en desprecio. En gran medida, a medida de su gloria, creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo. Aquí viene un edicto de parte del rey, donde quería eliminar la identidad judía. En otras palabras, que todos fueran helenos, pertenecientes a la cultura helena, y abandonar a cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todo el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos, profanaron el Shabbat. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto, que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar shabbats y fiestas, mancillar el santuario y los santos, levantar altares, recintos sagrados, templos idolátricos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impureza y profanaciones, de modo que olvidaran la ley, olvidaran la Torá y cambiaran todas sus costumbres. Muy interesante encontrar en el libro de Daniel que dice en el capítulo 7, versículo 25, que este arrogante intentará cambiar los tiempos, la ley, y esto será, el dominio de él será por un tiempo determinado. Muchos han estudiado este texto del libro capítulo 7 de Daniel y han interpretado el texto como queriendo aludir al anticristo, una interpretación moderna de la narración de Daniel. Sin embargo, se ha podido estudiar el libro del contexto histórico y se ha podido demostrar que el capítulo 7 de Daniel, la última bestia, está muy relacionado al reino de los Seleucidas y el malvado Antíoco, de quien está siendo narrado aquí, quien se engrandeció de tal forma que no respetó la religión del pueblo.
a diferencia de Alejandro, a diferencia de Darío y los demás reyes, que sí, de alguna forma, respetaron el templo de Israel. Antíoco no hizo eso. Y esto, pues, obviamente, es un dato importante a conocer. Luego, con el pasar del tiempo, después de la destrucción del segundo templo, se comienza nuevamente a reinterpretar los textos ya para el tiempo del Mesías, Yeshua, se estaba haciendo, donde muchas de las cosas que habían sido profetizadas se aplicaban al tiempo presente. Ahí es donde nace el concepto de la escatología en el tiempo del segundo templo. Un dato muy importante que usted debe conocer. Muy lamentablemente usted va a encontrar personas en el día de hoy, en el tiempo presente, hablando de Mateo 24, hablando de la marca de la bestia, hablando del anticristo, tomando de forma aislada los textos sin tener en cuenta los eventos pasados. Y esto ha llevado a que muchas personas pues caigan en el error de interpretar la escritura de forma aislada, cosa que en el tiempo donde estos textos se escribieron no se hacía. Vamos a continuar leyendo para que ustedes puedan conocer la historia pasada y entender el presente. Dice el texto: el que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En otras palabras, aquel que no abandonara la observancia de las leyes divinas y aquel que no abandonara los Shabbats, los días solemnes, aquel que no abandonara su identidad judía, su identidad religiosa, el rey lo iba a matar. Así que de aquí comienza a nacer el concepto de la persecución por la fe. Así que no es nada extraño esta idea. No es algo que pertenece al tiempo de los romanos, sino que ya del pasado había un precedente. Incluso en el segundo libro de Macabeo se habla de dos personajes importantes, una madre con 7 hijos y un hombre llamado Eliezer, que los intentaron obligar a abandonar sus leyes divinas, sus observancias y a comer lo abominable, y ellos prefirieron morir antes de hacer eso. Y es donde se introduce el concepto del martirio en la historia del pueblo de Israel. Dice el texto: en ese mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofreciera sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. Sobre eso habla el autor de Hebreos cuando habla que se escondieron en cuevas. El día 15 del mes de Kislev, y amigo, hoy nos encontramos en el día 27 del mes de Kislev, quiere decir que estamos hablando unos días antes del día de hoy, de acuerdo al calendario. Del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. ¿En qué consistía esta abominación de desolación? Obviamente Daniel 9:27 habla sobre esto. Y esta abominación de desolación se refiere al altar que fue construido o dedicado al Zeus olímpico. En el lugar del gran altar donde se hacían las ofrendas al Dios de Israel, se coloca un ídolo detestable que representa al Zeus olímpico. Esto es interesante porque cuando el Santo Maestro habla en Mateo 24 de la abominación de desolación, si usted va a la historia del segundo templo, si usted lee el libro de Josefo, usted va a encontrar, de Flavio Josefo, usted va a encontrar que en el periodo después de la muerte del Mesías, antes del año 70, se cometió tal abominación. Obviamente, amigos, si usted no conoce la historia, interpretaría mal la escritura. También se construyeron altares, continúa el texto diciendo, en las ciudades de alrededor de Judá. A las puertas de las casas, en las plazas, quemaban incienso, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar, los rollos de la Torá, los quemaban. Al que encontraban un ejemplar de la alianza, se refiere a la Torá, en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, lo condenaban a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte conforme al edicto.
con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Este es la introducción, los primeros capítulos del libro de los Macabeos, donde habla de los eventos que pasaron. Y si prestamos atención a la narración, vemos cómo desde tiempo ya antiguo el pueblo de Israel ha sufrido persecución. Simplemente se observa el afán de un rey querer obligar a este pueblo a desobedecer lo que se le había entregado a ellos como patrimonio. Las leyes divinas, su identidad cultural, aquello que los hacía diferente a los otros pueblos. Amigos, la historia pasada no es nada ajena al presente. Todavía hasta el día de hoy, personas en diferentes partes del mundo hablan en contra de este pueblo. Y hablan de cómo ellos son diferentes a los demás. De por qué ellos practican esas leyes. Por qué ellos no comen cerdo. Por qué ellos observan el Shabbat. Por qué ellos se afanan en observar las leyes. Y seguimos hablando en contra de ellos y no nos damos cuenta que cuando hablamos de esa forma nos estamos haciendo partícipes de estos hombres antiguos que hicieron lo mismo. Que nos confabulamos con ellos a intentar destruir una nación, un pueblo que quiere vivir en paz, que quiere estar en su tierra en paz, que quiere adorar a su Dios en paz, que quiere observar sus días en paz. ¿Por qué Antíoco tenía que hacer esto? Eso no lo hizo Darío. No vas a encontrar tan siquiera el propio Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, entrando a Jerusalén y diciéndole a ellos que dejen de observar sus leyes. No lo vas a encontrar en Alejandro el Grande. Simplemente el afán de este hombre Antíoco. Ahora yo le hago una pregunta a usted que me está escuchando. ¿Por qué pensamos igual? ¿Por qué no dejamos al judío ser judío? ¿Por qué no lo dejamos ser feliz estudiando todos los días la Torá? Esa es su vida. ¿Por qué tenemos que hablar en contra de ellos? El Santo Maestro, en una de sus enseñanzas, dice que cuando el Bar-Enash, el Hijo del Hombre, regrese y se siente en su trono de gloria, reunirá a las naciones y colocará una a su diestra y otra a su izquierda, donde juzgará a cada una de acuerdo a cómo se comportaron con el pueblo de quien él pertenece. Porque si usted no lo sabía, Jesús de Nazaret es judío. La historia pasada, amigo, no es nada extraña al presente. Seguimos pensando igual. Algunos piensan hoy en día que Israel es un invasor en el Medio Oriente. Sí, Israel no es perfecto. La historia bíblica así lo narra. Pero usted tampoco lo es. Usted también miente. Usted también roba. Usted también desprecia a su prójimo. Y no le gusta que lo juzguen a usted. Todos los seres humanos participamos de la imperfección. Por eso no somos llamados dioses. Todos los seres humanos tenemos nuestros defectos. Ese no es el tema en cuestión. El tema es por qué queremos continuar lo que en el pasado se inició. Intentar destruir y borrar la existencia de la descendencia de Jacob. ¿Por qué no podemos dejarlos vivir en paz? ¿Por qué no los dejamos? ¿Por qué se nos hace difícil aceptar que la tierra les pertenece? ¿Por qué utilizamos la Biblia para las cosas que nos convienen, pero cuando se tratan de las evidencias que muestran el derecho ancestral a la tierra, lo negamos? Sí, el Medio Oriente
es tierra de fuego. Lo ha sido desde que la historia se ha descubierto. Porque si usted lee la historia del antiguo Medio Oriente, siempre ha habido conflicto entre las tribus que pertenecen a esa región. Lo ha habido. Es algo innegable. El mundo necesita un cambio, claro que sí. Y eso confiamos con perfecta fe que eso lo traería el rey que el Eterno designó para reinar sobre todos los mundos, sobre todas las naciones. Pero lo que respecta a esta narración, usted ve hoy, si usted ha prestado atención y ha mirado cómo en diferentes partes del mundo, diferentes judíos prenden una vela en esa lámpara de 8 brazos. Si usted ha preguntado por qué lo hacen, usted, después de escuchar esta historia, entenderá por qué. Porque verdaderamente esa nación es un milagro. Han intentado apagar su lámpara y no han podido. Y cada vez que yo enciendo esa lámpara les recuerda los milagros, las intervenciones de Dios cada vez que esa nación se ha visto amenazada. Ellos reconocen que no son perfectos, que han cometido muchos errores y todavía lamentan en su corazón los errores del pasado. Pero cada vez que prenden esa lámpara, recuerdan que son un milagro. No son producto de un accidente. ¿Dónde están los hititas? ¿Dónde están los amoritas? ¿Dónde están los verdaderos egipcios? No existen. Desaparecieron. Pero ellos continúan. ¿Sabes por qué esa nación, por qué el judío existe todavía, amigos? Existe primero por elección. Segundo, porque continúan viviendo y observando las leyes divinas que Dios le dio. Cuando intentamos hacer que ellos abandonen sus leyes divinas, cuando intentamos hacer que ellos abandonen sus días sagrados, estamos atentando contra su existencia. Y esa es la parte primordial de este libro. Porque luego de esa introducción, el libro habla de cómo se levantan grupos de sacerdotes que no cayeron en esa trampa y lucharon para restaurarle al pueblo su identidad. Y todavía hasta el día de hoy, en el mundo entero, hay judíos luchando para mantener y preservar la identidad del judío. Llamando a aquellos que han sido absorbidos por las culturas de los pueblos a regresar a su patrimonio. A recordar que hicieron una alianza con el Dios Israel y esa alianza está vigente. A recordar la esperanza de que vendría el elegido del linaje de David y restauraría el reino de Israel para que ellos vuelvan a estar nuevamente en su tierra en paz. Y el mundo entero pueda gozar paz. Porque mientras Israel, amigos, no tenga paz, el mundo no tendrá paz. Cada vez que encendemos una luz por 8 días, estamos recordando ese milagro, que todavía Israel existe y existirá. Por eso yo, todo a partir del jueves pasado, en comunión con mi familia, me uno a ese pensamiento. Israel es un milagro, no es un accidente de la historia. El Creador, si usted quiere saber si el Creador realmente es fiel en lo que dice, mire ese pueblo, que aún levantándose uno similar a Antíoco llamado Hitler, intentó acabar con ellos y ellos siguen vivos. Amigo, eso no es un accidente, esa es la intervención divina, porque lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le dijo a Isaac, lo que Dios le dijo a Jacob, lo ha cumplido hasta hoy. Y lo que falta por terminar, se hará. Quiera el Eterno que este programa de hoy lo lleve a usted a concientizar y entender que ese pueblo necesita que nosotros nos unamos a ellos en oración para que se restaure la verdad y la justicia reine en el mundo. Que ellos puedan vivir en paz para que el mundo tenga paz. Porque aquel que ore por la paz de Jerusalén vivirá en paz. Les habló el More Joseph, director Les Haim. La semana próxima continuaremos con otro programa más de Derech Hashem, El Camino de Dios. Buena semana.